Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a empezar a utilizar una de las herramientas que nos permite a nosotros potenciar nuestras habilidades dentro del área de investigación científica en la educación. Esta herramienta es conocida como consensus. ¿Ok? Es una herramienta que está impulsada por inteligencia artificial y básicamente nos permite a nosotros hacer búsqueda académica. Entonces vamos a iniciar sesión y crearemos la cuenta desde cero. Lo primero que hacemos nosotros es buscar, ¿verdad?, la palabra consensus o directamente acceder a consensus.app. Esta herramienta, tal como lo indica aquí, es una IA, el cual nos va a permitir buscar recursos académicos. Y como habíamos hablado, estos recursos académicos van a estar ahí en primera mano. Si bien es cierto, es una herramienta de pago, sin embargo, no vamos a tener ningún inconveniente en su uso, debido a que con la cuenta gratuita nosotros vamos a poder trabajar sin ningún problema. Tendremos ciertas limitantes, pero sin embargo aún nos permite a nosotros poder trabajar de buena manera. Entonces, esta herramienta básicamente nosotros vamos a realizarle una pregunta de investigación. Puede ser una pregunta, podemos utilizar palabras claves. En realidad funciona como un buscador, como si usted estuviera buscando información en Google, solamente que esto está orientado a bases de datos científicas. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña introducción de 1 minuto de cómo funciona. Básicamente no es nada complejo, sin embargo, es importante destacar que nosotros vamos a tener información académica. Esta información académica o esta herramienta toma dicha información a partir de Semantic Scholar. Entonces, desde ahí va tomando toda esa información correspondiente. Vamos a ello, vamos a empezar a utilizar la herramienta y veamos qué fácil que es hoy en día poder hacer búsqueda de información científica. Voy a decirle que quiero utilizarlo gratis, ¿ok? Me da la posibilidad a mí de poder crearme una cuenta, ya sea con un perfil de Facebook, directamente con una cuenta de Google, o a su vez puedo llenar toda la información necesaria para proceder a crear la misma. Yo voy a crearme el perfil con la cuenta de Google que tengo habilitado aquí en el computador. Así que le voy a decir que lo voy a crear con Google. Me dice que tengo mi cuenta correspondiente. Haré uso de esta cuenta para todos los videos. Así que selecciono la cuenta correspondiente y esto le va a pedir una autorización para poder empezar a trabajar, sobre todo que la herramienta acceda a cierta información tal como le indica aquí, ¿no? Nombre, dirección de correo electrónico, foto de perfil, entre otros. Sin más que decir, le damos clic en continuar. Una vez que le damos clic en continuar, lo importante de esto es que vamos a tener nuestra información organizada. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a empezar una búsqueda de información. Si navegamos un poco, podemos observar aquí una barra lateral donde vamos a ir teniendo el historial de nuestras búsquedas. Vamos a tener acá las posibles listas, ¿verdad? Que nosotros hayamos agregado cierta documentación o ciertos artículos a una lista.
vamos a tener acá la posibilidad de nuestro perfil. En nuestro perfil nosotros podemos ya indicarle por default cuál es el idioma con el cual quiero trabajar. Recuerden que hoy en día la brecha digital en cuanto al idioma ya no conlleva mayor problema, debido a que los navegadores permiten la traducción inmediata de todo el texto, ¿verdad? Así como también las distintas herramientas. Sin embargo, es muy importante destacar que la búsqueda de información científica, cuando se la realiza en el idioma inglés, obviamente vamos a contener o vamos a encontrar mucha mayor información y sobre todo, ¿ok? Información muy relevante que quizás en una lengua española no podamos encontrar, ¿ok? Sin embargo, nosotros podemos decirle que la preferencia de nuestra búsqueda para que nos dé las respuestas y demás sea en español. De ahí, por lo demás, no debemos configurar nada, ¿ok? Recuerden, esta es una de las herramientas que nos va a permitir a nosotros encontrar información. Ahora sí, vamos investigando un poco respecto a la inteligencia artificial en la educación. Así que vamos a poner el uso de la inteligencia artificial en la educación. Muy bien, sin más que hacer, aquí dejamos habilitados estas dos opciones. Como les digo, al utilizar la versión gratuita que nos va muy bien, vamos a requerir o vamos a tener ciertas limitantes. Por ejemplo, en la síntesis que nos va a dar a los documentos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener 20 créditos, que estos se van a renovar cada mes. Es decir, cada mes podremos utilizar 20 créditos para poder sintetizar los papers que encontremos. En cuanto al uso de el chatbot, el cual tiene como modelo de lenguaje Copilot, también nos dice que tenemos 20 créditos en el cual nosotros podemos generar distintas preguntas. Es nuestro asistente de investigación, ¿ok? Dentro de la plataforma. Vamos a darle buscar, un enter, y observemos la información relevante. A diferencia de buscar, por ejemplo, en Google, en Bing, en cualquier otro buscador, ¿ok? O en el propio Google Scholar, acá vamos a tener una interacción un poco más fácil, en el sentido de que vamos a tener resúmenes de los papers, independientemente del idioma en que estos se encuentren. Esos resúmenes van a estar en español para así nosotros poderlos entender. Por eso decíamos que vamos a llegar nosotros a derribar esa barrera de lingüística, ¿no? Entonces, permitiendo así encontrar información de mucha más calidad. Nos dice que ha analizado 10 papers en los cuales nos indica que estos estudios sugieren que la inteligencia artificial en educación mejora la experiencia de los estudiantes y la calidad del aprendizaje mediante la personalización de contenido, la evaluación, tutoría inteligente y la predicción del comportamiento estudiantil. Además, nos da la posibilidad de hacer otra pregunta. Por ejemplo, nos dice que intentemos también, o nos sugiere que intentemos
con una pregunta: ¿es beneficiosa la inteligencia artificial en la educación? Esto de aquí va a permitir encontrar más resultados. ¿Ok? Pero veamos actualmente cuál fue la respuesta que nos generó. La respuesta que nos genera en este momento son 10 papers que fueron analizados por Copilot, nuestro asistente de investigación, nuestro chatbot que está haciendo o está cumpliendo las funciones de asistente. ¿Ok? Entonces, aquí nos da una pequeña introducción respecto a la inteligencia artificial, de cómo está transformando la educación. Además, nos cita los principales hallazgos. Nos dice aquí: la IA se utiliza en sistemas de tutoría inteligente, personalización del aprendizaje, evaluación y predicción del rendimiento estudiantil. Pero veamos un poco más allá. Si bien es cierto, esta línea nosotros podríamos ya suponer que la podemos encontrar en cualquier buscador, pero veamos más allá. Aquí tenemos unos números. Esos números no es nada más que la cita correspondiente que hace sobre los autores que han publicado en bases de datos científicas. ¿Ok? Entonces, observemos aquello. Vamos a adelantar un poco. Miren la búsqueda. Nos dice que aquí tienen un archivo en el cual tiene 637 citaciones. Eso es importantísimo cuando se utiliza este tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque esta herramienta va a permitir que usted trabaje con archivos o con artículos que son correctamente citados. Y observamos aquí los 10 artículos que ha analizado. ¿Ok? Desde el que tiene más altas citaciones y obviamente los que incluyen dentro de la búsqueda. Además, sugiriendo pues otras preguntas en base a la búsqueda principal. Volvamos un momento a su parte inicial. Entonces, esta cita, si usted le da un clic, lo que va a hacer es llevarlo al número del artículo, el cual ha sido correctamente encontrado en base a los motores de búsqueda que tienen estos algoritmos que están entrenados pues para hacer una búsqueda sistemática muy buena. Ahora veamos la estructura de este archivo. Este archivo, a pesar de estar en inglés, nos da una pequeña introducción de lo que trata, ¿no? Aquí nos dice, pues, por ejemplo, que este archivo o este artículo, que básicamente es un archivo de revisión sistemática de literatura sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la educación superior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura? Primero vamos a tener aquí el nombre del artículo. Segundo, una pequeña descripción en base a ese artículo. Tercero, nos indica cuál es la revista en la cual ha sido publicado. Nos da los nombres de los autores, citados en formato APA. Nos indica la cantidad de citas que ha tenido este artículo y nos indica el año en el cual fue generado. Aparte de ello, podemos nosotros verificar que nos identifica de forma inmediata, mediante esta leyenda, que este artículo científico es una revisión sistemática de literatura y nos dice que está altamente citado, ¿verdad? Nos dice que el paper es un top del 5% de los más citados dentro de la base de datos.
bases de datos científicas. Y esto que es muy interesantísimo, ¿no? Si nosotros le damos un clic acá, obviamente aquí nos da solamente 17 créditos. Esto de aquí es como un captura de los datos más importantes, ¿verdad? Las referencias, no las referencias bibliográficas, sino nos captura el tipo de estudio y datos importantes de los métodos que fueron utilizados dentro del artículo. Por ejemplo, nos dice que este estudio cuenta con 146 y como es una revisión sistemática de literatura, entenderíamos que son 146 papers. El método revisión sistemática, ¿verdad? Esto ha sido aplicaciones de la inteligencia artificial en educación superior y obviamente aquí nos da los resultados. Pero ojo, esto nos da en el idioma inglés. No hay ningún problema. Esto ya no se convierte en una barrera. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros, si estamos, por ejemplo, en Google Chrome, le damos clic derecho, traducir al español, y automáticamente nuestra página va a traducirse, ¿verdad? Le damos clic en traducir al español y si tenemos alguna barrera con el idioma, aquí está de forma muy rápida esa traducción para poder así continuar revisando los documentos que nos ha mostrado. Entonces, aquí ya vemos que nos dice, ¿no? 140, recuento del estudio, 146, métodos, revisión sistemática, resultados, aplicaciones de la IA en la educación superior, otros resultados, nos dice que la mayor parte de esta investigación de inteligencia artificial en la educación se centra en la elaboración de perfiles, la evaluación, los sistemas adaptativos y las tutorías inteligentes. ¿Ok? Y así ocurre con lo demás. No, acá tenemos otra revisión de literatura. Sí, miren que se va restando el crédito. Como yo le dije, hazme una instantánea de este estudio. Inmediatamente, antes tenía 17, ahora tengo 16 créditos. Veamos otro archivo, otro artículo, por ejemplo. Veamos este de aquí. El papel de la inteligencia artificial en la educación superior. En la educación, en línea, perdón. Un estudio de mapeo sistemático. Nos dice que esto está publicado en la IEEE. Están los autores, 4 citas en el 2023. Es una revisión sistemática. Y vamos a hacerle una instantánea al estudio. Veamos qué nos ofrece. Bueno, solo nos dice que aquí existe 1 de 7, ¿no? Es decir, solo nos dice una revisión sistemática. Por ejemplo, acá, en este instantáneo del estudio, nos saca 2 de 7. ¿Ok? Pero no hay ningún problema. Esto se complementa con otras herramientas de inteligencia artificial que luego va a permitirnos a nosotros encontrar o resumir todos estos archivos. Algo importante también es que podemos guardar este documento para que esté acá en la lista. Recuerden que si le damos un clic aquí, esto se va a guardar en la lista. Le voy a quitar la traducción. ¿Ok? Entonces, si yo le guardo aquí, por ejemplo, este archivo, me pide si yo quiero crear una nueva lista. Voy a dejarlo como inteligencia artificial en la educación para poder tenerlo categorizado de mejor manera. Creo la lista, lo agrego aquí y le digo OK. Entonces voy a ir teniendo todo ese conjunto de información para yo poder luego observarla, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahí hablamos de tener la información organizada. Ya vamos a revisar algo también muy importante en esto.
Otro punto importante es la cita. Si un artículo nosotros lo hemos encontrado, lo estamos utilizando, hemos sacado su resumen y queremos hacerlo parte, en este caso, del marco teórico, nos da aquí la facilidad, ¿verdad?, de poder manejar estas herramientas y nos da la cita correspondiente. Por ejemplo, si lo quiero en norma APA, automáticamente me genera, con lo cual yo puedo copiar el texto. Me genera el formato MLA, formato Chicago, formato Harvard, o en este caso el formato BibTeX, para poder yo luego copiar esto de aquí e importarlo en un gestor bibliográfico como puede ser Mendeley, Zotero u otros. Hasta aquí también podemos compartir esta información, compartirlo en nuestras redes sociales. Recuerden que las redes sociales también nos permiten a nosotros compartir información, entonces hacemos un uso de las mismas para poder, de cierta manera, utilizar todas estas herramientas que tenemos a la mano y así compartir información relevante. ¿Ok? Sigamos viendo los análisis. Por ejemplo, aquí nos dice, a diferencia de lo de acá, que era una revisión sistemática, acá nos habla que tiene un metaanálisis. Es decir, aquí esto ya es un artículo en el cual no solamente hacen recopilación de literatura, sino que ya hay un análisis más profundo, ¿no? Observemos, le he dado clic al artículo, nos va a salir de forma mucho más detallada todos los datos correspondientes, ¿verdad? Nos salen las citas, las referencias que tiene este artículo, y en base a esas referencias pues podríamos ir buscando más información. Recuerden, si esto nos aparece en inglés y nosotros de pronto queremos facilitar, si deseamos practicar nuestro inglés, mantengámoslo así. Caso contrario, si está en cualquier navegador, sea esto Mozilla, Firefox, y lo tiene completamente actualizado, simplemente clic derecho, traducir el texto y en menos de un segundo tendrá todo esto traducido al español. ¿Ok? Perfecto. Otro punto importante de esto es que usted va a poder acceder a ese artículo. Es decir, usted le da un clic aquí y nos va a llevar al artículo correspondiente. No voy a iniciar sesión acá. Nos lleva al artículo y obviamente si ese artículo está en una versión en la cual nosotros podamos descargarlo, vamos a poder obtener el PDF, ¿no? Entonces, dependerá mucho de la base de datos científica que nosotros estemos accediendo. Por ejemplo, aquí yo tendría que acceder con una membresía o a su vez con el acceso que me da mi institución, la cual tiene convenio con bases de datos científicas, ¿no? Dependiendo también qué tipo de bases de datos científicas. Entonces, así vamos viendo. Otro punto importante es que aparte nos dice en qué cuartil se encuentra este artículo. ¿Ok? En este caso nos dice que este artículo se encuentra en el cuartil Q1. ¿Ok? Sabiendo pues que Q1 es el de más alta influencia y el Q4 el de menos. Entonces, obviamente también por el nombre de la revista pues sabemos que es de gran impacto. Entonces, esta herramienta nos permite hacer esa búsqueda. Además, esta herramienta también está integrada con un GPT dentro de ChatGPT, ¿no? Ustedes saben que fue la primera IA que salió para todo de forma
muy rápida, ¿no? En el año 2021, 2022 aparece ChatGPT. Entonces, pero la inteligencia artificial ya se viene utilizando desde muchos años atrás. ¿Ok? Entonces, esta herramienta también tiene un GPT que lo vamos a ver en una siguiente explicación y se integra con ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Usted me dice, pero ¿por qué yo no puedo buscar directamente en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, en Grok? ¿Verdad? La diferencia es que ellos son modelos que son entrenados con toda la data, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramienta digital que estamos viendo actualmente, esta herramienta digital está entrenado a partir de base de datos científica, ¿ok? Por lo tanto, nosotros podemos estar plenamente confiados que este análisis de los 10 papers que nos da la herramienta se encuentra con su cita correcta. Por ejemplo, aquí me hace referencia a que los estudiantes muestran un aumento en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en la educación en países como China, India y Estados Unidos. Muy bien. ¿De dónde nace esa afirmación? De este artículo y del otro. ¿Cómo lo citamos? Aquí está la cita correspondiente. ¿Ok? Es importante nosotros que nos familiaricemos con este tipo de búsqueda que nos dan estas herramientas que lo único que van a hacer es potenciar nuestro perfil académico, ¿no? Recuerden que esto es una herramienta de suscripción. Actualmente no se requiere realizar ningún pago, porque recuerden que tenemos ciertos créditos de forma mensual y por lo tanto son más que suficientes para nosotros poder empezar a trabajar, a probar la herramienta, a hacer búsqueda de información. Ojo, también es importante que si nosotros queremos ahorrar los créditos, puedo desactivar de pronto Copilot y la síntesis que hace el artículo y puedo preguntar de otra manera. Por ejemplo, chatbots en la educación. Le doy buscar y la única diferencia aquí es que no va a hacerme una síntesis ni me va a dar ningún resumen como lo vimos hace unos minutos, pero sí va a identificar qué artículos están relacionados con la búsqueda que yo tengo. Miren, no me dan ni sugerencias. Aparte, algo que se me pasaba por alto es que nosotros, todos estos artículos, ¿verdad?, que hemos encontrado, lo podemos utilizar en los gestores bibliográficos. En este primer video voy a dejar descargado un archivo .ris, ¿ok? Lo voy a descargar y este archivo lo vamos a utilizar en un próximo video, ¿ok? Entonces vamos a utilizarlo en un próximo video. Estimados, este es el uso de la herramienta Consensus, ¿verdad? Una herramienta muy fácil de utilizar y sobre todo que nos permite encontrar información en artículos científicos. No es la única herramienta, vamos a ver otras más, pero sin embargo es una de las mejores que he podido encontrar, ¿verdad? Y que obviamente está respaldado por más de 200 millones de artículos científicos. Como pudieron observar, aunque sean artículos de paga, puedo obtener su resumen, toda su data bibliográfica, ¿verdad?, para luego poder acceder a él desde la propia página correspondiente. Les deseo a ustedes una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo el momento en que vean este video.
Un abrazo y saludos.